Son las 3:12 de la mañana. El único sonido en el departamento es el zumbido de los 3 monitores y el ruido de mi estómago vacío. Llevo 3 días sin dormir bien. Café frío, ojeras y un servidor gubernamental que parecía no tener fondo. Estaba cazando datos huérfanos con mi rastreador. Esos paquetes que nadie reclama y que a veces esconden algo interesante. Esta vez no encontró un servidor. Encontró un vacío. Una IP que no existía en ningún mapa. Sin saltos, sin registro, sin dueño. Mi herramienta la marcó en gris y puso al lado: anomalía. Normalmente eso significa que alguien la borró a propósito de todos los registros públicos. Tenía que cerrar todo e irme a dormir. Cualquier persona normal lo haría. No lo hice. Mi firewall saltó en rojo. Protocolo no estándar. Conexión no segura. Le di a ignorar. Siempre le doy a ignorar. Es mi peor costumbre. La pantalla parpadeó. No cargó una web. Cargó un reproductor. Fondo negro absoluto. Sin logo, sin menú, sin publicidad. Solo un video en el centro, ocupando casi toda la pantalla. Y en la esquina inferior derecha, una etiqueta blanca con letras de máquina de escribir vieja. Vista en tiempo real. 001 espectadores. 12. Abajo había un chat. Muy rápido. Mensajes en inglés, en ruso, en español, todos traduciéndose solos. Le di play. La imagen era en primera persona, y era la imagen más nítida que he visto en mi vida. No era 4K, era más que eso. Veía las partículas de polvo flotando frente a la lente, iluminadas por una luz roja muy tenue que venía del techo. La imagen temblaba. No era temblor de mano, era temblor de respiración. Una respiración corta, agitada, con pánico real. De esas que duelen en el pecho solo de escucharlas. La escena era un cuarto. Paredes de concreto desnudo, sin ventanas. En el suelo, una mano. Una mano de hombre, joven, sucia, con las uñas llenas de tierra, temblando, intentando alcanzar algo que estaba fuera de cuadro. Se escuchó un sonido húmedo, como cuando pisas un charco, y luego un clic metálico. La mano se encogió y se escuchó un quejido ahogado. No era actuado. Era el sonido que hace alguien cuando le tapan la boca y trata de gritar. Mi primer pensamiento fue: estoy viendo una tortura en vivo. Tengo que cerrar esto y reportarlo. Pero entonces vi el panel. En la esquina superior izquierda del reproductor había una interfaz que no debería estar ahí. Parecía el control de una cámara de seguridad cara. 3 deslizadores grises. Zoom, enfoque, ángulo. Y un pequeño círculo rojo que decía REC. Moví el mouse, sin pensar, y puse el cursor sobre Zoom. Lo arrastré un poco a la derecha. La imagen no se pixeló. No fue un zoom digital. Fue un zoom óptico perfecto, limpio, suave. La mano llenó toda la pantalla. Vi cada línea de la palma, la suciedad metida en los pliegues, el sudor frío brillando en la piel. Se veían los pelitos del dorso de la mano, erizados. Mi corazón se paró. ¿Cómo carajos estoy controlando una cámara que está en otro lugar? Intenté soltar el mouse. Mi mano no me hizo caso. Estaba pegada. Era como si la pantalla me estuviera succionando. Sentía un hormigueo en los dedos. En el chat, los mensajes se aceleraron al ver que alguien movió el zoom. User 9. Otro operador. Bien Void. Ahí. Súbele más. Está despierto. Anon 4. Miren los párpados. No lo dejen cerrar los ojos. Mi mano sola movió el slider de enfoque. La imagen se desenfocó por un segundo y luego se enfocó de nuevo, pero no como enfoca una cámara. Fue como enfoca un ojo humano cuando se te llenan los ojos de lágrimas y pestañeas para ver claro. Fue orgánico, dolorosamente humano. Ahí entendí todo y se me revolvió el estómago. No había una cámara en el cuarto. La cámara era la persona.
Yo no estaba viendo la habitación. Yo estaba viendo desde los ojos de la persona que estaba en el suelo. Llevé el zoom al máximo, hasta el tope. La imagen atravesó la piel, literalmente. La pantalla se llenó de una textura roja, húmeda, llena de venitas. La luz roja del techo se reflejaba en una superficie curva, brillante y llorosa. Era un ojo humano abierto a la fuerza. Pero no era una cámara mirando un ojo desde afuera. La lente estaba incrustada dentro de la córnea. Veía el iris desde adentro, color avellana, dilatado por un terror absoluto. La pupila palpitaba, se contraía y se dilataba sin control. Veía la esclerótica blanca, llena de venas reventadas por no haber parpadeado en horas. Y lo sentí. Un pinchazo de hielo, agudo, directo en mi propio ojo derecho. Me fui de espaldas con la silla. Me caí al suelo. Me apreté la cara con las dos manos. Grité. Mi ojo derecho estaba cerrado, llorando a mares. Pero cuando me toqué, no había sangre, no había herida. Es un truco. Es háptico. Me están hackeando el sistema nervioso con alguna mierda de realidad virtual. Me levanté como pude y volví a la pantalla. El chat seguía. Void Eye. No lo dejen parpadear. Se va a secar admin. Operador 001. Enfoca. Quiero ver el reflejo del cuarto Anon 4. 300%. Miré arriba. Donde antes decía invitado, ahora decía operador 001. Yo era el operador 001. Contra mi voluntad, mi mano volvió al mouse y movió el enfoque. En el reflejo de esa córnea húmeda y enorme que llenaba mi monitor, se empezó a definir la habitación, distorsionada por la curva del ojo, pero clara. Una mesa metálica, herramientas que no quise identificar, y una figura, alta, con un traje blanco de médico, con guantes negros de nitrilo. Sostenía algo largo y delgado que reflejaba la luz roja, y el dolor volvió. Ya no fue un pinchazo. Fue una presión constante, creciente, como si alguien estuviera apoyando la yema de un dedo frío directamente sobre mi globo ocular y lo estuviera hundiendo, lento, sin parar. Me caí de rodillas. No podía abrir mi ojo derecho. Lo tenía cerrado con toda mi fuerza, y aún así, veía. Veía la transmisión. Veía desde su ojo, pero sentía en el mío. Intenté cerrar la pestaña. Apreté Alt plus F4. Nada. Apreté el botón de apagado de la regleta. Los monitores siguieron prendidos. La única luz del departamento era esa imagen roja de un ojo abierto sin poder cerrarse. El chat se volvió frenético. Admin, se está resistiendo. Manténlo quieto, operador. User 9. Que no cierre. Que no cierre. Void Eye. Ya casi. La figura de traje blanco se acercó. En el reflejo del ojo ya no veía el cuarto de concreto. Veía mi departamento. Veía mis 3 monitores. Veía mi silla vacía, tirada en el suelo. Y detrás de mi silla, parado, mirando mi pantalla por encima de mi hombro, estaba él. El de traje blanco. El instrumento metálico tocó la córnea. No en el video, en mi cara. Sentí el frío del metal real en mi ojo derecho cerrado. Sentí mis propias lágrimas calientes resbalando. Intenté gritar. No pude. Mi garganta estaba cerrada. Solo podía escuchar mi propia respiración agitada, igual a la del video del inicio. En el chat, todos escribieron lo mismo al mismo tiempo, como si fuera un ritual. No lo dejen cerrar los ojos. El metal presionó. La presión se hizo dolor blanco. La pantalla se llenó de un rojo absoluto. No era sangre, era mi visión yéndose a negro por el dolor. Lo último que vi en el monitor, antes de que todo se apagara, fue que la etiqueta de abajo cambió sola. Vista en tiempo real. 001. Finalizada. Y un segundo después apareció otra. Vista en tiempo real. 002. Espectadores. 13. Operador. Nuevo. Y la nueva imagen era un cuarto oscuro con luz roja.
y en el suelo, una mano sucia y temblorosa intentando alcanzar algo fuera de cuadro. Era mi map. A veces, el silencio dice más que cualquier otra cosa. Momentos donde escuchas el latido de tu propio corazón, donde hasta los oídos zumban. Un silencio espeso y frío. No es el silencio normal de la noche. Es ese silencio denso, espeso, donde escuchas el zumbido de la nevera a 2 cuartos de distancia y tu propio corazón retumbando en los oídos. Llevaba semanas buscando algo en la Deep Web. No drogas, no armas. Algo diferente. Algo que nadie hubiera visto. Algo que valiera el riesgo. Lo encontré por accidente. No fue un link. Fue un archivo de audio .wav que se descargó solo. Le di play y no se escuchó nada. Solo estática. Pero mi antivirus marcó algo raro. Micrófono activado, esperando silencio absoluto. Me puse audífonos y apagué todo. Me quedé inmóvil. 1 minuto, 2. Cuando el medidor de ruido de mi laptop llegó a 0, la página se abrió sola. Fondo negro. Texto blanco con una fuente que temblaba, como escrita a mano por alguien con mucho frío. Arriba, en letras grandes que parpadeaban lento. Nivel de soledad, 100% abajo. Para entrar, debes estar solo. Si alguien entra, el sitio sabrá. Y si el sitio sabe, tú pagarás. ¿Entrar? Mi puerta estaba cerrada con seguro. Vivía solo. Eran las 2 de la mañana. Le di a entrar. La pantalla cambió. Era mi propia habitación, en vivo. Pero no era mi webcam. La calidad era imposible. Era como si la lente estuviera a 1 centímetro de mi cara. Y yo no tenía ninguna cámara ahí. Veía cada poro de mi piel, el brillo de mis ojos cansados. En la esquina decía, paso 1 de 3, y un texto apareció debajo, con esa misma letra temblorosa. Para avanzar, demuestra que no tienes miedo. Mírate fijo a los ojos, no parpadees. Si parpadeas, sabremos que mientes. Me quedé viendo a mi propio reflejo en esa cámara imposible. 10 segundos, 20 segundos. Al principio es fácil. Luego tus ojos empiezan a arder, se te llenan de lágrimas, te pica todo. A los 40 segundos, mi vista se nubló. Parpadeé. Un parpadeo involuntario, rápido. La imagen se corrompió al instante. Mi cara en la pantalla se estiró. Mi boca se abrió en un grito silencioso que ocupó toda la pantalla. Y de mis audífonos salió un grito ensordecedor que no era mío, pero sonaba exactamente con mi voz. Me arranqué los audífonos del susto. El texto cambió. Fallo. Tienes miedo. Reiniciando. Paso 1 de 3. La imagen volvió a la normalidad. Yo ahí, mirando. Pero noté algo. En el reflejo de la pantalla, mis ojos no eran exactamente iguales. Había algo oscuro detrás de mi iris, como si alguien estuviera parado detrás de mí, reflejado en mis propios ojos, pero en el cuarto no había nadie. Otra vez, decía el texto, esta vez aguanté, no sé cuánto, 1 minuto, hasta que las lágrimas me corrían por las mejillas y me ardía todo. No parpadeé. Correcto. Paso 2 de 3. Para avanzar, demuestra que eres real. Hazte un corte pequeño. En el brazo. Muestra que sangras. Si no sangras, no eres real y no puedes entrar. Me reí nervioso. A la verga, qué estupidez, pensé. Es un reto de internet para pendejos. Pero mi mano ya se había movido sola hacia el cajón del escritorio. No sé por qué. Como cuando haces algo por inercia. Saqué un cúter. Estaba frío. Es solo para probar que no es un bot, me dije. Un rasguño y ya. Me hice un corte, muy pequeño, apenas un hilo. Vi la sangre brotar, caliente, roja. La acerqué a la cámara imposible que estaba a 1 centímetro de mi cara. Correcto. Paso 2 de 3. Pero la sangre no se quedó en mi brazo. En la pantalla, en mi reflejo, la sangre no estaba en mi brazo, estaba en mi cara.
Un hilo de sangre que me cruzaba la mejilla, que yo no tenía en la vida real. Y mi reflejo no se veía asustado, se veía aliviado. Sonreía un poco. Me limpié el brazo con papel. La sangre real se limpió. La sangre de mi reflejo se quedó ahí. Y entonces lo sentí. La casa ya no estaba en silencio absoluto. Se escuchaba un zumbido muy bajito que venía de la pantalla. Como susurros. Muchos susurros encima de otros. Todos con mi voz, pero diciendo cosas diferentes. Paso 3 de 3. Último paso. El texto tardó más en aparecer, como si estuviera escribiendo alguien que duda. Para entrar, debes dejar de estar solo. La bóveda necesita compañía. Tráenos a alguien, grita. Haz ruido. Que alguien venga a tu cuarto. Si nadie viene, te quedarás solo para siempre aquí adentro con nosotros. Entendí todo de golpe y se me heló la sangre. La página no quería que me hiciera daño. Quería que dejara de estar solo. El nivel de soledad 100% no era un requisito para entrar. Era lo que la página estaba midiendo para casarme. Necesitaba que yo rompiera mi propio silencio, que trajera a alguien más a la habitación para poder pasar de mi computadora a esa persona. El corte, la sangre, no era una prueba. Era cebo, el olor a sangre, el ruido, el grito que yo iba a dar. Era para que alguien viniera a ayudarme. Y justo en ese momento, escuché llaves en la puerta principal del departamento. Mi roomie. Había salido y acababa de regresar. Escuché sus pasos en la sala. ¿Estás despierto?, gritó desde afuera. Vi luz bajo tu puerta. Quise gritar, no, no entres, no abras. Pero mi garganta no respondió. Mi boca no se abrió. En la pantalla, mi reflejo, el que tenía sangre en la cara, abrió la boca y con mi voz, pero con una alegría que no era mía, gritó, sí, pasa, estoy aquí solo, ayúdame. Vi la manija de mi puerta moverse. La página se puso en verde. El texto cambió a lo más grande que había visto. Nivel de soledad, 0%. Gracias por la compañía. La puerta de mi cuarto se abrió. Mi roomie entró con cara de sueño, pero no me vio a mí. Vio la pantalla. Vio mi cara en la pantalla, sonriéndole, llena de sangre. Y detrás de él, en el reflejo de mi monitor, vi que ya no estaba solo. Había decenas de siluetas paradas en mi cuarto, todas mirando la pantalla, todas con los ojos abiertos, sin parpadear. Mi roomie se acercó a la computadora, confundido, y se inclinó hacia la cámara imposible que estaba a 1 centímetro de mi cara. En sus audífonos, que se puso sin saber por qué, escuchó un susurro con mi voz. Bienvenido a la bóveda. Ahora tú eres el nivel de soledad 100%. La pantalla se apagó. Mi cuarto se quedó en silencio absoluto otra vez. Pero ahora el silencio era diferente, porque ya no estaba solo. El aire en mi pequeño apartamento siempre olía a café rancio y a polvo, pero esa noche el olor era diferente. Olía a metal oxidado y a algo dulzón, como flores podridas. Llevaba semanas buscando trabajo, cualquier trabajo, y la desesperación es un filtro que hace que veas oportunidades donde solo hay abismos. Encontré el enlace mientras rastreaba unas transferencias de criptomonedas que no tenían sentido. No era un foro normal. La interfaz era limpia, casi clínica, fondo blanco puro, texto en negro, sin logos, sin menús, sin distracciones. Solo una lista vertical de ítems, cada uno con un precio y un estado. Estado, disponible para actualización. Precio, 4.500.000 USDT. Descripción, sistema inmunológico reforzado. Capacidad cognitiva aumentada. Duración de vida estimada, +140 años. Procedimiento, reemplazo total. No era un cuerpo, era una actualización. Hice clic en el primer enlace.
La pantalla se llenó de una imagen en vivo. No había cámara de seguridad, ni ángulos amplios. Era un primer plano, ultra nítido, de una mesa de operaciones iluminada por una luz blanca y fría, tan blanca que parecía no tener sombras. En la mesa había una persona. No estaba atada, pero no se movía. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos estaban cerrados. Vestía un traje quirúrgico estándar, pero estaba desabrochado hasta la cintura. No había sangre, no había gritos, solo el sonido suave y rítmico de máquinas, como el zumbido de un ventilador de alta velocidad, y el chirrido casi imperceptible de instrumentos metálicos siendo colocados sobre la mesa. A la izquierda de la pantalla había una lista de usuarios en línea. No eran nombres de usuario, eran códigos. USR 892, USR 441, USR 990. Y en la esquina superior, un contador. Usuarios en línea, 14. Alguien escribió en el chat lateral: el sujeto ha entrado en anestesia profunda. Iniciar desmontaje. En la pantalla, una figura baja, vestida con un traje blanco que no parecía humano, se acercó a la mesa. No llevaba guantes. Sus manos eran largas, delgadas, con dedos que parecían cables o tuberías. El cirujano tomó un instrumento que parecía un láser de corte, pero no emitía luz. Era un cuchillo de luz fría. El primer corte fue en el pecho. No hubo grito. El sujeto no se movió. El cirujano deslizó el instrumento a través de la piel como si fuera mantequilla. No hubo sangre. La piel se separó, se abrió, y debajo, la carne roja y brillante se expuso, pero no sangraba. Solo goteaba un líquido claro, como agua, pero más espeso. El cirujano comenzó a desmontar. No estaba operando, estaba desensamblando. Tomó un brazo, lo sujetó con una mano que parecía una pinza, y con la otra comenzó a desconectar los tendones. No hubo dolor visible en el sujeto. Sus párpados no se movieron, pero en la pantalla vi cómo el cirujano retiraba el músculo, como si fuera una pieza de ropa vieja, dejando el hueso expuesto. El hueso no era blanco, era de un color gris metálico, como si hubiera sido pulido o reemplazado. «Miren cómo lo hacen», escribió un usuario. «Es tan limpio, sin residuos. El sistema nervioso está intacto, perfecto para la transferencia». El cirujano tomó un cilindro de metal y lo insertó en el hueso del brazo. Un chasquido. El brazo fue reemplazado por una pieza de metal brillante, con cables que salían de él. El sujeto no se movió. No hubo reacción. Solo el sonido del metal encajando. «Ya es hora de la actualización», escribió otro. «El comprador está listo». En la pantalla, el cirujano comenzó a trabajar en el pecho. Abrió el tórax. No hubo costillas. El tórax se abrió como una puerta, revelando un corazón que no latía. Era un motor pequeño, de metal y cristal, con tubos que se movían. El cirujano lo desconectó con un movimiento suave, como si fuera un cable de red. El corazón fue reemplazado por otro, uno más grande, uno que parpadeaba con una luz azul. «¡Qué belleza!», escribió un usuario. «Ninguna pérdida de sangre, todo está en tiempo real». El cirujano continuó. Las piernas fueron reemplazadas por estructuras más fuertes. La columna vertebral fue reemplazada por una barra de acero. El cerebro fue extraído con cuidado, como si fuera una pieza de hardware, y reemplazado por un chip brillante que brillaba con una luz dorada. Todo el tiempo, el sujeto no se movió. No hubo sonido de dolor, solo el zumbido de las máquinas y el clic de las herramientas. «¿Quién es el sujeto?», preguntó un usuario. «Un desecho, alguien que no valía la pena mantener, perfecto para la donación». El cirujano terminó. El cuerpo en la mesa ya no era humano, era una mezcla de carne y metal, con una apariencia que no era natural.
Pero lo más aterrador no era la transformación, era el sujeto. El sujeto abrió los ojos. No eran ojos humanos, eran lentes de cámara, con un iris que giraba lentamente. Miró hacia la pantalla, miró directamente hacia mí. Lo ha hecho, escribió un usuario. El sujeto está activo, la transferencia ha sido exitosa. El sujeto en la pantalla levantó la mano. Era una mano de metal, con dedos que se movían con una precisión mecánica. Y entonces, el sujeto habló, no con una voz humana, con una voz sintetizada, fría, sin emociones. Gracias por la actualización. Ahora soy mejor. El chat se llenó de mensajes de euforia. ¡Increíble! ¡Qué belleza! El precio subió. Pero entonces, el sujeto en la pantalla se acercó a la cámara. Su cara era ahora una máscara de metal, con una boca que se abría y cerraba en un movimiento mecánico. ¿Quieres ser el próximo?, preguntó el sujeto. ¿Quieres ser actualizado? La pantalla parpadeó. Apareció un mensaje nuevo. Nueva transacción en curso. Usuario conectado. Elias Cambe. Mi corazón se detuvo. No era una broma. No era un video. Era real. Y yo era el siguiente. El cirujano se volvió hacia mí, aunque yo no estaba en la habitación. Su mirada, a través de la pantalla, me atravesó. El sujeto ha sido desmontado. Ahora es hora de desmontarte a ti. Intenté levantarme de la silla. Mis piernas no respondían. Mi cuerpo no respondía. Solo podía ver. Solo podía sentir. La pantalla cambió. Ahora yo estaba en la mesa. La luz blanca y fría me iluminaba. Los instrumentos metálicos se acercaron. No había sangre. Solo el sonido de las herramientas. Y el chirrido de la carne abriéndose. Bienvenido al reemplazo orgánico, escribió el chat. Tu actualización comienza ahora. Y entonces sentí el primer corte. No fue dolor, fue una sensación fría, como si alguien estuviera quitando mi piel, como si estuvieran quitando mi alma. No la encontré en YouTube. La encontré en un foro de la Deep Web que sigo hace meses. Se llama Puerta. No tiene buscador. Solo es una lista negra con un contador arriba que dice cuántos usuarios están conectados. Esa noche éramos 8. Hace 3 noches alguien subió un post, sin título. Solo un link, Onion, y un texto, 333 Onion. Aparece a las 3:33. No le des play si estás solo en tu casa. Si te ve, te guarda. Los comentarios de abajo eran de gente que ya lo había abierto. User 7. Me mostró mi cocina. Yo estaba ahí, pero había alguien más detrás. Void I. A mí me mostró mi cuarto cuando era niño, no como está ahora Anon. Ni 12. No pude borrar el historial. Sigue apareciendo. Obviamente todos le dimos clic. Yo el primero. El link no abría nada. Solo una página negra con un reproductor vacío y un texto en blanco. Esperando señal. Próxima transmisión. 3:33 AM. Me quedé despierto. Eran las 3:31. Dejé la laptop en la sala, con la luz apagada, y me senté en el sofá a esperar, como pendejo. 3:33 en punto. El reproductor se prendió solo. No era un video grabado, era en tiempo real. Granulado, oscuro, como si la señal viniera de muy lejos. Era mi sala. La misma alfombra roja desgastada en el centro. La misma mancha de humedad del techo con forma de isla. La puerta entreabierta de mi cuarto. Y yo, sentado en el sofá, en pijama, con la cara iluminada por la laptop. La toma era desde la esquina del techo, donde nunca he tenido una cámara. Mi corazón se paró. En el chat del foro, que estaba a un lado de la transmisión, los 8 usuarios empezamos a escribir. Yo, es mi casa Void I. Siempre muestra tu casa Anon 12. Mira detrás de ti. Detrás de mi yo del video, detrás del sofá donde yo estaba sentado en la vida real, había una sombra.
alta, delgada, con una cabeza demasiado grande, blanca y lisa, sin cara, inmóvil. En la transmisión, la sombra levantó una mano de dedos largos y huesudos y la extendió hacia mi espalda. Cuando en el video estaba a 1 centímetro de tocarme, sentí un frío real en mi espalda. No aire frío, un frío que venía de adentro de la piel, como si me tocaran el hueso. La transmisión duró 60 segundos exactos. A las 3:34 se cortó. La página volvió a negro. Señal perdida. Próxima transmisión, 3:33 am. El foro explotó. Void Eye, te marcó. Ahora te va a seguir user 7. A mí me pasó igual. Ya no pude borrar el archivo 333.mp4 de mi escritorio, minimicé. Y ahí estaba, en mi escritorio. 333 mp4. 0 kbp. Fecha de creación, 3:33 am. Yo no lo descargué, lo borré. Vacié la papelera. La segunda noche volví al foro. Éramos 6 usuarios conectados. 2 ya no escribían. A las 3:33 le di play otra vez. Tenía que saber. La misma sala. Pero la sombra ya no estaba detrás del sofá. Ahora estaba dentro de la sala. A 2 metros de mi yo del sofá. Su cabeza blanca miraba directo a la cámara del techo. Directo a mí. Como si supiera que yo la estaba viendo desde el foro. Mi yo del video estaba dormido en el sofá, con la cabeza agachada. La figura se deslizó hacia él y abrió lo que debería ser su boca. No había nada adentro, solo oscuridad infinita. En el chat, Void Eye escribió: "No lo mires a la boca, fue tarde". En ese segundo, escuché un grito dentro de mi cabeza con mi propia voz, pero distorsionado, como si viniera de abajo del agua. La figura tocó la frente de mi yo dormido. Sentí un piquete helado en mi frente real. Me toqué y estaba quemando de frío. La transmisión se llenó de estática negra. Y una voz detrás de mi oído real, en mi sala vacía, susurró: "Ya estás dentro del foro". Cerré la laptop. Esta es la tercera noche. Son las 3:28. Ya no tengo laptop. La rompí con un martillo. No sirvió. El archivo 333mp4 apareció en mi celular, en la tele apagada, en el reflejo del microondas. El foro puerta ahora me abre solo si escribo cualquier cosa en el navegador. Ahora somos 3 usuarios conectados. Voy a grabar esto con el celular desde el baño, porque es el único lugar sin pantallas. Porque sé que a las 3:33 va a pasar de nuevo, aunque no tenga pantallas. Porque la transmisión ya no necesita mi pantalla, necesita mis ojos. 3:32, 3:33. En el espejo del baño ya no estoy yo. En el reflejo se ve mi sala. En el centro, sentado en una silla, hay alguien con mi cara, con mi ropa, sonriendo demasiado ancho. Y detrás de él, con una mano helada en su hombro, está la sombra de cabeza blanca. Y detrás de los dos, parada justo detrás de mí en el baño, reflejada en el espejo, está la otra sombra, la que tiene mi forma. En el foro, en mi celular que está grabando, aparece un nuevo post automático. Lo está escribiendo mi usuario. 333 Onion. Aparece a las 3:33. No le des play si estás solo en tu casa. Si te ve, te guarda. Y abajo, un nuevo usuario acaba de conectarse para verlo. La transmisión ya no soy yo viéndola. Yo soy la transmisión.